Si todo fuese tan fácil como aplicar el axioma metodológico de dime lo que dices, cómo lo dices, cuándo lo dices, por qué lo dices y a quién lo dices y te diré quién eres, porque soy capaz de descifrar tu discurso, porque tu discurso no es más que un conjunto de palabras que forma una cadena hablada que tienen ciertos valores específicos. Bueno, vamos a comenzar primero con una de las cuestiones que es más importante, un caso. El primer caso, imagínense a este sujeto neozelandés. En 1997, al regresar a casa, descubre un panorama desolador. Toda su familia había sido asesinada. En el pleno estrés, toma el teléfono, le contesta al policía y él, con toda la impresión, apenas puede esgrimir algo que sonaba como "I got me". Y como era la única evidencia que poseía la policía, el testigo perceptivo había sido el policía que había recibido la llamada. Después de haber escuchado un sinfín de veces esa llamada, había interpretado algo como "I shot the prick", que traducido al español es "le disparé al inútil". Este joven fue sentenciado por estos crímenes. Fue hasta el 2005 que su defensa pudo revertir esta cuestión. Con ayuda de fonetistas judiciales, ingenieros de sonido y personas específicas en esta área, se volvió a poner la grabación. Se aplicó una relación de verosimilitud, que son las relaciones de verosimilitud, son los datos estadísticos que manejamos todos los peritos forenses en este sentido. Lo que realmente había dicho este sujeto era "I got breath", que en español significa "no puedo respirar". Hasta el 2009 pudo salir libre. Lo que sucede cuando usamos el teléfono hace recortes de energía en el habla, aproximadamente de 350 a 3000 hercios. Se pierden muchos flujos de energía en la voz, sobre todo las fricativas, las velares. Precisamente confundió un sonido fricativo, que son los sonidos estridentes, como sh, s, f, por un sonido velar sordo, como k. Okay. Les he traído hoy lo que es un experimento auditivo. Espero que todos estén listos. Por favor, ¿podrían ponerlo? Se suscitó una discusión entre el viento del norte y el sol para decidir cuál era el más fuerte, cuando pasó un viajero envuelto en una capa. Se pusieron de acuerdo en que aquel que primero pudiera obligar al viajero a que se quitara la capa sería considerado el más fuerte. Suficiente. Entonces el viento del Gracias. norte comenzó a soplar. Muy bien. ¿En qué piensas cuando escuchas ciencia forense? Seguramente por el boom mediático está esto, ¿no? CSI, Law and Order, Lie to Me, y todas estas cuestiones que todos los forenses pueden resolver cualquier caso en un segundo. Bueno, pues esto no es cierto, porque intervienen una cantidad específica de especialistas como son pues, los fonetistas, los lingüistas, en casos de la voz me refiero, también los ingenieros de sonido, los estadistas, etc. Pues eso, específicamente nosotros trabajamos con lo que son relaciones de verosimilitudes estadísticas, es decir, primero nosotros partimos de la puesta a posteriori, manejamos las evidencias y luego damos como resultado la propuesta a priori. Nunca manejamos el propósito de las hipótesis porque entonces estaríamos pervirtiendo la evidencia y partiríamos de un juicio subjetivo. El caso 2. Es un empleado de una aerolínea y fue condenado porque era el presunto sospechoso por haber llamado a la empresa diciendo que tenía una bomba puesta no solamente en un avión, sino en el edificio ejecutivo de esta aerolínea. ¿Y cómo es que llegaron a ese punto? Porque los ejecutivos de esta aerolínea habían decidido que su voz se parecía a él. Bueno, gracias a la intervención de su defensa también, que buscó lingüistas especializados, se demostró que el habla del perpetrador, el habla de la persona que había hablado amenazando, era una persona que pertenecía a Boston. Y el chico que había sido condenado tenía un habla neoyorquina, era un italoamericano neoyorquino.
¿Qué sucede aquí? Para oídos no entrenados de la costa oeste de Estados Unidos, estas similitudes son casi iguales, pero para oídos entrenados como los lingüistas no existen rasgos distintivos específicos en las consonantes y en las vocales, en la forma en la que pronunciamos nuestras palabras, que nos definen en los estratos diastráticos, diafásicos y diatópicos, es decir, el origen geográfico, el sustrato social y también académico de las personas. ¿Qué oímos y qué vemos? Tenemos en la imagen dos situaciones. Un oscilograma, que es una imagen unitaria donde solo vemos amplitud y tiempo, y la otra que es mucho más compleja, que es un espectrograma, que es el dibujo de la voz. Ahí encontramos estas situaciones que parecen como estrías. Estas estrías son armónicos. Los armónicos son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. ¿Y qué es la frecuencia fundamental? Es la velocidad a la que vibran nuestras cuerdas vocales. Todos tenemos una frecuencia. Los hombres oscilan dentro de los 90 hasta los 200 hercios, mientras que las mujeres de los 200 a los 500 hercios. Tienen una mayor amplitud frecuencial. Bueno, ¿cómo analizamos los casos? Nosotros hacemos segmentaciones fonéticas. Todos los sonidos tienen representaciones fonéticas y nos basamos en el alfabeto fonético internacional. Luego hacemos una transcripción estenográfica y miramos las ondas. ¿En qué casos intervenimos? En imitación de voz. Esto se llama Long Term Average Spectrum, que es un espectro medio en el habla hispana. Es decir, hace una combinación de transformadas de Fourier que ven las amplificaciones de los armónicos que están en las vocales. Las vocales tienen unos formantes. Los formantes son estas cuestiones resonadoras del aparato tracto vocal que se dibujan en el espectrograma, que están justo allí, y muestran los valores de las vocales. Para que podamos interpretar el valor de una vocal, vemos los tres primeros formantes. Podemos dibujar una carta formántica, que es parecido a un plano cartesiano, donde suponemos todos los valores constantes de la misma vocal pronunciada durante toda una elocución de una persona. Y entonces podemos superponer todas esas vocales sobre las que ya se había dicho antes, compararlas con un presunto sospechoso. Hay muchos análisis acústicos que se tienen que dar para dar evidencia. Vamos a escuchar por último la rueda de voz, por favor, la 1. Se suscitó una discusión entre el viento del norte y el sol para decidir cuál era el más fuerte. Cuando pasó un viajero envuelto en una capa, se pusieron de acuerdo en que Se suscitó una discusión entre el viento del norte y el sol para decidir cuál era el más fuerte. Cuando pasó un viajero envuelto ¿Podemos en poner una el capa, 3? se suscitó una discusión entre el viento del norte y el sol para decidir cuál era el más ¿Podemos fuerte. poner el 4? Se suscitó una discusión entre el viento del norte y el sol para decidir cuál era el más fuerte. Cuando pasó un viajero envuelto en una capa, se pusieron de acuerdo. Muchas gracias. ¿Quién piensan que es el hablante, la sospechoso número 1? Levante la mano. La número 2. La número 3. La número 4. Es la número 2. Al principio impostó la voz. Impostando la voz es mucho más fácil para nosotros identificar una persona que habla con voz aguda que habla con voz grave, porque se distorsionan estos formantes en las vocales. Y bueno, muchísimas gracias fonéticamente. Esto es una invitación también para que los cuerpos policiales, la academia, la iniciativa privada y la sociedad tomen en cuenta las ciencias forenses como una aplicación seria para el desarrollo de unos buenos casos judiciales. Gracias.